Saludos amigas, amigos de este su canal, Alcarrizos Digital. Miren, pese al marco situacional que estamos viviendo de pandemia, feliz domingo para todos. No podemos perder las esperanzas y el optimismo sobre todo. Vámonos a ir acostumbrando a esta nueva vida porque las cosas tienen que cambiar en lo adelante. Miren, hoy es 10 de mayo y precisamente hoy se cumplen 22 años del fallecimiento de ese grande hombre, José Francisco Peña Gómez. Ciertamente, él tuvo muchos detractores, pero también electoralmente hablando, la población electoral dominicana, él siempre mantuvo la mitad de los votantes. Tanto es así que ganó 3 elecciones y no pudo ser presidente por la desidia, por malos dominicanos que lo tildaban a él de haitiano, pero ciertamente él siendo de descendencia haitiana, al momento de defender el país, la patria, estuvo en la primera fila, como se está diciendo ahora con los médicos y los militares que están trabajando el asunto de la pandemia. Miren, antes de seguir diciendo algunas cositas acerca de Peña Gómez, porque muchos es posible que hay en el titular de este contenido extraño, pero es una realidad. Peña Gómez fue engañado vilmente por el licenciado Joaquín Balaguer. Ustedes lo saben. No estoy diciendo nada nuevo porque esa es la historia, está ahí. Pero también fue engañado por su partido, el Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a ver algo para pasar a explicar esa parte. ¿Qué es posible? Que la juventud, muchos desconocerán esto, pero muchos adultos mayores, igual que yo, es posible que desconozcan algunas cosas que se dieron en esos años. Vamos a ver esto. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos. Por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Con mi perdón. Por fin se abren las ventanas. Mire, ese era el tipo de campaña que hacía el doctor José Francisco Peña Gómez. Una campaña en la que nunca se le oyó denostar a ningún contrario. Sabiendo él el encono político que tenía tanto el licenciado Balaguer como muchos sectores del país, sectores políticos naturalmente, empresariales, políticos, y tenía mucho contrario, tal como tenía muchos seguidores, pero nunca
nadie puede decir que Peña Gómez, por lo menos, denostó a nadie. No, no le hizo campaña sucia a nadie. A él sí se la hacían. Al punto, señores, de que en el año 1996, Balaguer ordenó que se tocara el himno nacional a las 12 del día. Y una literatura que decía que teníamos que cuidar el país de manos extrañas, manos extranjeras. Esas manos extranjeras eran las de Peña Gómez, porque ellos sabían que Peña Gómez tenía la mayoría. Y cuando decimos que perdió 3 elecciones, miren, como ustedes saben, en el año 1994, Peña Gómez le ganó las elecciones, mucho a poco, a Balaguer. Pero ahí fue cuando vino el fraude aquel que hubo que reformar la Constitución. Y Peña Gómez le arrancó 2 años a Balaguer. Ustedes se acuerdan que hubo un periodo presidencial de Balaguer de 2 años, 1994-1996, cuando se celebraron elecciones, que fue donde el doctor Leonel Fernández, con el Frente Patriótico, que el PLD ha venido dando pelas, señores, le ganó la segunda vuelta, supuestamente a Peña Gómez, que tampoco se la ganaron. Miren, después de esa reforma constitucional, Peña Gómez hizo prohibir, porque el país estaba en vilo, esperando que Peña Gómez hablara para repetir lo del 1965. Pero ya Peña Gómez, aunque era un hombre muy emotivo, pero ya él sabía la responsabilidad de líder que tenía y no podía, al igual que en el 65, que fue bien merecido esa revuelta, volver a que el país cayera nuevamente en un estado de guerra, digamos, donde precisamente el doctor Peña Gómez jugó un papel estelar. Él no quiso repetir eso y soportó y aguantó, pero que va, no lo dejaron pasar, no lo dejaron pasar. Pues en el año 1994, en esa reforma, en un llamado pacto por la democracia, que lo engañaron también, porque Peña Gómez, señores, en el país no ha habido un político más engañado, vilipendiado, pisoteado que el doctor José Francisco Peña Gómez, por malos dominicanos, como ya dijimos. Entonces, le arrancó 2 años. Se instauró en el país el proceso de la segunda vuelta. ¿Por qué lo de la segunda vuelta? Peña Gómez pensó, señores, aquí se ganaba con mayoría simple. Es decir, si usted sacaba un 34%, por ejemplo, pero sus contendores sacaban menos de ese 34%, no había segunda vuelta, usted ganaba con ese 34%. Con la tercera parte del pueblo, entonces Peña Gómez, que era un estratega político, un estudioso de la democracia, pensó en la segunda vuelta que ya estaba instaurado en mucha parte del mundo. ¿Para qué? Para buscar que el presidente que saliera ganancioso de tal o cual elecciones contara por lo menos con la mayoría del voto del país. ¿Qué viene a suceder? Cuando llegaron a ese acuerdo entre Peña Gómez y Balaguer de que no iba a haber reelección. Ustedes saben que Balaguer era reeleccionista. Le mochó la sala ahí a Balaguer. Eso incomodó a Balaguer, pero siguió porque él sabía el peso específico político que tenía Peña Gómez y que el país podía caer en cualquier desastre si Peña Gómez lo disponía. Pero él no estaba en eso ya, por su capacidad de liderazgo, como le digo. Pues, ¿qué sucede? Determinan Peña Gómez y Balaguer y sus asesores una segunda vuelta. Y que para ganar en esas elecciones, por ejemplo, había que sacar, para ganar en primera vuelta, un 45%. No era de que 50 más 1, no. Porque Peña Gómez, aunque creo que se confió, porque él sabía que contaba con más de ese 45,
La popularidad de Peña Gómez siempre anduvo por ahí y la del PRD por ende. Entonces, ¿qué vino a suceder? Cuando hicieron el borrador de la Constitución, era Amable Aristi Castro, el cacique de Higüey, presidente del Senado. Pues, ¿qué hizo Amable Aristi Castro? Que esto es bueno que los más jóvenes lo sepan para que cosas como esas no se repitan en el país y le tronchen carreras políticas a políticos serios. Peña Gómez era un hombre serio. Bueno, este señor Aristi Castro, que ahora lo veo haciéndole un jueguito al PRM, porque es una culebra, evitó que fuera el llamado 45% para ganar en primera vuelta, ya instituida la segunda vuelta. Secuestró el borrador. En su helicóptero se llevó a la mayoría de senadores y ¿saben lo que hicieron? Hicieron otro borrador. Y en vez de que las elecciones fueran a celebrarse en 18 meses, como acordaron Balaguer y Peña Gómez, lo alargaron a 2 años. Es decir, del 94 al 96, tal como aconteció. Y en vez de un 45%, apareció en el nuevo borrador un 50% más un voto. Más un voto. Bien. Cuando le presentan a Peña Gómez estos cambios, él no lo peleó y por eso decimos que él se confió, porque él debió parar esa reforma, reunirse con Balaguer nuevamente y pelear eso. Balaguer, doctor, no fue a eso que usted y yo llegamos. Llegamos a un 45 y mire, aquí aparece ahora a un 50. Y que en vez de 18 meses a 24 meses, eso no fue lo que usted y yo acordamos. Y seguro que Balaguer le iba a ordenar a Amable Aristi Castro y su banda que dejaran la cosa tal como él y Peña Gómez lo acordaron en el llamado Pacto por la Democracia, que fue un pacto para engañar a Peña Gómez. Pero Peña Gómez, digo que se confió y para que no dijeran que él estaba boicoteando los acuerdos, lo dejó así. ¿Qué viene a suceder? En las elecciones del año 1996, ya con un 50+1 aprobado por la reforma a la Constitución del 2004. Miren qué aconteció, para que ustedes vean la grandeza del liderazgo de Peña Gómez. En la primera vuelta, en mayo del 1996, Peña Gómez, como eran ya el PLD, por lo menos, que estaba tomando fuerza, Balaguer, que tenía su fuerza mínima, digamos, pero la tenía. Peña Gómez, en esas elecciones, sacó 204,000 votos por encima de los dos partidos opositores a él, es decir, el Reformista y el PLD. 204,000 votos por encima de ellos dos, pero no pasó el 50%. El Partido Reformista sacó un 26 y algo por ciento, 25 algo por ciento, el PLD 23 o 24, pero tampoco, como no fueron aliados, no fueron contados esos votos. El caso es que Peña Gómez no pasó en esa primera vuelta. Bien, en junio, el 30 de junio, se celebró en el país la segunda vuelta. Esa vez, Balaguer fue cuando mandó a tocar el himno a las 12 del día para alertar al pueblo dominicano de que en manos extranjeras, refiriéndose a Peña Gómez, no podía caer el país y que el camino malo lo cerró después cuando conformó el Frente Patriótico con el PLD. ¿Saben qué se hizo? 15 días antes de las elecciones, Balaguer nombró a Enrique Pérez y Pérez, uno de los mastodontes militares de él. Y yo con mi color, por lo menos, me agarraban preso, cuestión de que yo no pudiera salir a votar. Hubo dislocamiento de votos señalado. Ramón Encarnación es peñagomista, PRDista.
dislóquenlo, mándenlo a votar a Elías Piña. Y aún con todas estratagemas políticas, el Partido Reformista y el PLD le ganaron a Peña Gómez malsanamente con 71,000 votos en la segunda vuelta. Con 71,000 votos por encima de lo que era el acuerdo de Santo Domingo, encabezado, una maquinaria, encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Para que ustedes vean la grandeza. Le lleva 204,000 a los dos juntos en la primera vuelta. En esos 45 días se hicieron malabares. Se trancaban morenos, dominicanos, y que porque eran haitianos, y que iban a votar por Peña Gómez. Pero era porque sabían que eran PRDistas. Bien, un sinnúmero de diabluras. Y aún así, con todo eso, los dos juntos en la segunda vuelta, como ya les decía, solamente, según mal contó García Lizardo, que era el presidente de la Junta, esa Junta siempre ha sido un gran problema para este país. Son como muñequitos de papel lo que ponen ahí siempre. 71,000 votos le llevaron los dos juntos, pese a todas las diabluras. Peña Gómez reconoció ese triunfo, señores, por no bañar este país de sangre. Peña Gómez fue grande. Lo que tuvimos el honor de convivir algún tiempo con él, sabemos que fue un hombre grande. Y como decía hace un rato, no tenía, él en su campaña, primero la gente, él hablaba de primero la gente. Él no tenía ese resentimiento, pese a que mucha gente lo acusaron de droga, lo acusaron de haitianos, y él era descendiente de haitiano, nacido aquí, y demostró que era tan dominicano como la mayoría, como mucho más que nosotros, que aquí hay gente que son malos dominicanos. Bien, entonces, señores, no es prudente que un día como hoy uno no dedique unos minutos por lo menos para hablar de un tan grande hombre como este. Cuando les digo, le expliqué parte de los engaños de Balaguer. Balaguer, que se me olvidó decirle, y ustedes lo saben, los adultos mayores, Balaguer le prometió, cuando Peña Gómez le demostró que hubo fraude en el 94, por lo que hubo que reformar la Constitución que ya expliqué, Balaguer le prometió, pero doctor, quedamos empate según los votos, deme los 2 primeros años y coja usted los otros 2, es decir, Balaguer 94-96, y él le ofreció a Peña Gómez 96-98 para que el orden constitucional no se rompiera y siguiera las elecciones celebrándose cada 4 años a partir de ahí. Peña Gómez, como ya le he dicho y ustedes saben, era muy emotivo. Él se vio en la presidencia cuando ese ofrecimiento. Pero ¿qué sucede? Atuey de Camps, cuando él le dijo, mira, el doctor Balaguer me ofreció 2 y 2, qué sé yo, le dijo a Atuey, pero Peña, tú te estás volviendo loco. ¿Y tú crees que Balaguer, si le damos estos 2 años como él pretende, primero nos mata a todos, principalmente a ti, en el 98 cuando pretendamos que él lo va a entender? ¿Y qué tú aconsejas? No. Atuey, Hugo Tolentino, Dip, Milagros Ortiz Bolet, mira, vamos a cortarle el periodo y que haya elecciones en el 96, como ya les he contado. Entonces, caigo, para no cansarle, les hablé de los engaños de Balaguer. Le robó 3 elecciones a Peña Gómez. 3 elecciones que él ganó y que no pudo ser presidente. Ahora vamos brevemente a los engaños del PRD al líder Peña Gómez. Lamentablemente, habrá gente que no le gustará oír esto, pero es una realidad. El primero en engañarlo, políticamente, digamos, Hipólito Mejía, con su reelección en el año 2004, que compró legisladores, Hipólito. Y miren que yo le tengo agradecimiento a Hipólito, ya yo lo he dicho eso. Mi primer empleo de joven me lo concedió Hipólito Mejía en el 1978, en la Secretaría de Estado de Agricultura. Pero eso no me hace cegarme y no decir la verdad. Si no le gusta, allá él. Pero con eso de la reelección,
traicionó, engañó la memoria del líder José Francisco Peña Gómez. Y miren lo que parió esa reelección de Hipólito Mejía. Casi 20 años del PLD en el poder, cuando el PRD pudo haber, por lo menos, dirigido por un periodo más, del 2000, 2004, 2008, que en el 2004 fue cuando Hipólito perdió, aún desde el poder, perdió su reelección. Pero ese fue un engaño al doctor José Francisco Peña Gómez. Otro engañito que está reciente, y ustedes lo saben, Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado. Miren a dónde ha llevado este señor al PRD de Peña Gómez. A tener un 5%, después de sacar 50, 49, 48% y tener la mitad de los votos, el PRD de Peña Gómez. Este señor lo ha traído a un 5% porque se lo han redondeado en la Junta con tal de darle los chelitos que da la Junta a los tales partidos mayoritarios. Pero el PRD no es mayoritario. Y estas elecciones del 5 de julio lo van a demostrar. Aunque salga a comprar los votos con la millonada que le dan este señor Miguel Vargas, va a quedar, es posible, con menos de un 3%. Y así pagan los traidores. Ese es una traición y otro de los engaños de su propio partido al doctor José Francisco Peña Gómez. Señores, excúsenme la perorata, sé que me alargué demasiado, pero esto es bueno, hacérselo saber a los más jóvenes y recordárselo a los adultos mayores para que cosas como estas nos opongamos cuando algún mal dominicano pretenda hacerla. Como siempre le decimos, hagan su comentario. Si no estás suscrito, suscríbete para que contenidos como estos te sean notificados y tú puedas externar tus opiniones cuando nosotros hagamos estos contenidos. Será pues hasta la próxima. Gracias.